Bienvenidas y bienvenidos a una emisión remota de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema del que platicaremos hoy es el alcance de la libertad de expresión en el ejercicio de la abogacía, y para esto tenemos a grandes invitados. Humberto López, de Comunicación Política de la UNAM, Jesús Fajardo, de Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Minelly Colín, de Derecho del CIDE, y Elizabeth Castillo, de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo soy Regina Sánchez Sazo. Comenzamos. En un periódico de Chihuahua se publicó una nota que trataba de exponer una situación supuestamente antiética en la que exhibía que 12 abogados atendían la mayoría de las demandas laborales en el Estado de una manera turbia, lo cual se podía traducir en una cantidad importante de dinero para este grupo en específico. Uno de los 12 abogados presentó una demanda por daño moral al estimar que la nota periodística afectaba su derecho al honor. Este caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia, la cual resolvió algunos aspectos muy importantes. Dentro de ellos, primero dijo que el ser abogado no necesariamente significa que la persona sea una figura pública, y por otro, que la información que se difundió en la nota periodística era de interés público porque era importante para la sociedad poder evaluar el sistema de impartición de justicia en el cual participan los abogados, además de que los podía alertar de lo que estaba pasando. Asimismo, estableció que de manera indirecta la información que se publicó sobre el número de casos en específico que atendió este abogado no afectaba su vida privada, además de también consistir en información de interés público. Y bueno, sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida a los cuatro. Me da mucho gusto tenerlos por acá. Creo que es un asunto bien padre, interesante. Creo que se puede poner divertido. Tenemos acá pues diferentes perfiles y creo que eso lo hará muy dinámico. Minelly, sabiendo que tú estudias Derecho y bueno, que dominas esta sentencia, ¿nos podrías platicar un poquito más sobre las conclusiones a las que llega la Corte y cómo es que llega a ellas, por favor? Sí, claro. Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, es una sentencia muy interesante que justo plantea el alcance de la libertad de expresión en el ejercicio de nuestra profesión, en el ejercicio de los abogados. La primera sala hace un análisis muy fino y llega a la conclusión que hay que separar varias cosas de este caso. Por un lado, el hecho de que si los abogados se pueden considerar como personas públicas o como personas privadas con proyección pública, y por otro lado, el estándar de real malicia, y también los casos en los que se pueden considerar que tienen información de interés público, justo como lo acaba de mencionar, para que después se pueda llegar a analizar si estos cumplieron con el estándar de real malicia y se puede actualizar el daño moral. Considero que es una sentencia que realiza un trabajo fino por el hecho de separar estas dos cuestiones y establecer finalmente que pues no se puede considerar a todos los abogados como personas públicas debido a que se tiene que ver caso por caso si es que este abogado incide o no dentro de un interés público, porque también ponen el ejemplo de las personas que estudian Derecho y que se dedican a la academia, que pues por lo regular son personas que permanecen como dentro de una esfera privada
y no son tan públicas como personas que llegan, o sea, que llevan casos demasiado mediáticos o que se han dedicado a analizar estos casos como muy públicos. Oye, Mineli, ¿y por qué es importante esta definición que da la Corte de si a los abogados se les considera como personas públicas o no? ¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión? Pues tiene que ver en el caso en el que el hecho de que tú seas una persona pública puede y que la información que ventilen los medios públicos sobre ti también sea de interés público, puede actualizar el supuesto de real malicia, en el cual la Corte ya se ha pronunciado anteriormente y ha especificado que el estándar de la real malicia pues requiere no solo que la información difundida haya sido falsa, sino que haya sido como difundida sabiendas de su falsedad. Y el hecho de que si si una persona que es abogada o abogado sea considerada como una persona pública, esto quiere decir que tiene que soportar un poco más el debate público sobre su información o sobre los actos que realiza en su vida profesional y en su vida en general. Justo, y creo que eso es como parte del debate interesante del día de hoy, ¿no? O sea, ¿qué tan público o qué tanto le interesa a la sociedad lo que hacen los abogados en su día a día o en el ejercicio de su profesión y que para que el público o la sociedad conozca de él, ¿no? O sea, hasta dónde se podrían meter los medios de comunicación en lo que hace eh, y qué tanto tendrá que soportar esta intromisión, por así llamarle, ¿no? Por parte de los medios. Jesús, ¿cuál es tu opinión sobre esto, no? O sea, ya tomando en cuenta la introducción que nos hacía Minelli, y sobre lo que ya nos explicó o sea, sobre la importancia de este caso en específico, ¿tú qué crees? O sea, al final la Corte, bueno, dinos qué es lo que dice la Corte sobre los abogados, si son personas públicas o no, y si tú estás de acuerdo con eso. Bueno, realmente con lo que planteó la compañera Mileni y más lo que planteó la Corte, pues la Corte resolvió de que los abogados por el puro ejercicio de profesión no pueden ser consideradas pues, personas con proyección pública. ¿Por qué? Porque para que estas personas, los abogados, podamos contar con esa proyección pública tenemos que tener tres supuestos. Un ejemplo es que fuéramos servidores públicos, en el cual nuestro ejercicio tuviera una incidencia en el sector de la sociedad. Dos, que también nuestro actuar tuviera, tanto en el ejercicio de la profesión, algún motivo de incidencia social, algún movimiento social que pudiéramos provocar, o que nuestras acciones legales por medio de un caso tuvieran estas consecuencias, pues, de impacto, ¿no? Mediático, y que también tuviéramos acceso a los medios de comunicación, cosa que realmente, pues, para mi parecer, y conforme lo resuelve la Corte, pues no es así. ¿Por qué? Porque no todos los abogados tenemos directo acceso a los medios de comunicación. Realmente es un acceso privilegiado que muy pocos logran tener, ya sea por ciertos contactos que pudieran tener con los medios de comunicación, o que el asunto que estuvieran tramitando o gestionando tuviera esta relevancia que pudiera llamar la atención de los medios de comunicación. Pero lo que resolvió la Corte fue que separara este criterio de que el abogado como figura pública, pero sí la información que se divulgó, sí es correspondiente que la ciudadanía se enterara de ello. ¿Por qué? Porque es un derecho de acceso a la información que los ciudadanos tenemos. Entonces, como la información que se ventilaba era de parte de que estos abogados llevaban una gran parte de los asuntos de la junta local de aquel estado, pues bueno, el saber esa información realmente sí es de interés público porque es el parte del accionar de una institución. Entonces, ahí no habría esa limitación de que fuera una información privada, porque era algo que afectaba o interesaba a lo colectivo. Pero el abogado, por el puro hecho de haber ejercido la representación, no figuraba como una persona con proyección pública o que fuera considerada figura pública, porque antes de ello jamás había incidido de manera pública en algún asunto, apenas hasta este.
Muchas gracias, Jesús. Sí, creo que es una participación muy acertada. Creo que al final esta distinción es muy importante, ¿no? O sea, la Corte dice, el abogado como tal, por ejercer su profesión, no tiene una proyección pública, sin embargo, el contenido de la nota por el caso, por el ejercicio de su profesión y por lo que estaba haciendo, que era esto que se decía que había este grupo de 12 personas que abarcaban o que estaban equiparando todos los casos en materia laboral que estaban llegando, pues podía ser de interés público, ¿no? O sea, en específico estos casos, pero no per se el simple hecho de ser abogado y por ejercer su profesión, ¿no? Elizabeth, ¿cuál es tu opinión respecto de esta parte de la sentencia? Yo creo que la libertad de expresión pocas veces se profundiza, especialmente en respecto a la esfera profesional, por lo que es muy interesante poder tener un análisis sobre este derecho fundamental dentro de la praxis de la abogacía, es decir, de la forma en la que nuestra libertad de expresión acciona sobre nuestra profesión. La libertad de expresión por personas privadas con proyección pública, el estándar de real malicia y las figuras públicas son temas muy interesantes y también muy necesarios para discutir durante el desarrollo del siglo XXI, especialmente ahora que vemos el auge de las telecomunicaciones. Rara vez se presta atención a los alcances que tiene la libertad de expresión, pero también a las limitaciones que existen dentro de la esfera profesional, porque por supuesto, aunque no seas una figura pública como tal, también tienes en algún punto una afección sobre la sociedad y sobre tu comunidad en específico. En definitiva, creo que esta sentencia es muy importante para ver los siguientes casos que vengan y también para analizar propiamente cómo es y cómo desarrollamos nuestra libertad de expresión. Muchas gracias, Elizabeth. Humberto, eh, ahora que ya escuchamos a los tres abogados del programa y que tú estudiaste comunicación política, ¿tú cómo ves este asunto? O sea, desde tu perspectiva, desde tu expertise, ¿cómo lo ves? ¿Crees que fue acertado o no? Sí, yo creo que es un tema muy importante y también es muy interesante de evaluar y de estudiarse, porque justamente desde la comunicación, en este caso de la comunicación política, pero en general de la comunicación, el ejercicio de la libertad de expresión es fundamental para el desarrollo de la sociedad y de una vida en democracia. Pero justamente las limitaciones que hay en este caso, pues a mí me parecen realmente interesantes porque hasta dónde desde tu expertise o desde tu tecnicismo, en este caso de abogados, puedes proyectarte como una persona privada con proyección pública, porque es como decir que si eres carpintero, pues ya vas y como haces muebles para toda una comunidad y entonces tú eres el que más muebles haces en esa comunidad. O sea, quiero poner este ejemplo para que pues más gente lo pueda comprender, que ya tendrías que estar pues a la proyección pública o al escrutinio público por los medios de comunicación. Entonces creo que no es así y que pues estuvo muy bien de parte de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, pues como siempre poniendo el ejemplo en cuanto a cómo se deben de resolver estos casos, ¿no? Entonces, pues me parece fundamental que sí haya una diferencia entre hasta dónde se puede ejercer este derecho de la libertad de expresión y acceso a la información pública. Eh, por ejemplo, también creo que es fundamental y van de la mano ese derecho, el de acceso a la información pública y el de la libertad de expresión. Y a mí me parece muy, muy importante porque justamente podemos ver los alcances de la libertad de expresión, pero también las limitaciones, ¿no? Cómo los medios de comunicación han permeado y permean en la sociedad en general.
Y no solo los medios de comunicación, en este caso sí nos referimos a un medio escrito en Chihuahua, pero también tenemos muchos y vastos ejemplos. Tenemos el caso más reciente que a mí me parece muy importante y de análisis, que es cuando se censuró a Donald Trump en la última elección para presidente en Estados Unidos. ¿Cuál es el papel fundamental de estas plataformas en donde puedes tener un alcance gigante? En este caso, Donald Trump podía llegar a más de 80 millones de personas alrededor del mundo con un solo tweet, y que esta plataforma, e incluso no nada más Twitter, sino también Facebook, Instagram, lo hayan censurado, porque justamente ellos apelaron a que a través del ejercicio de su libertad de expresión en ese entonces presidente de Estados Unidos, pudiera amenazar la paz pública en Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el que está delimitando esa libertad de expresión? A mí me parece fundamental. O sea, en este caso que estamos analizando, pues la Suprema Corte ya emitió pues esta sentencia y dijo que no por ejercer su profesión, pues va a tener que estar al escrutinio público o con una proyección pública, ¿no? Pero en el caso que puntualicé, pues ni siquiera es un órgano descentralizado del Estado, es una plataforma, una empresa privada la que decidió quién sí y quién no da un mensaje. Entonces, ahí me quedo con esa reflexión. Muchas gracias, Humberto. Creo que abarcas varios temas muy importantes que podemos seguir platicando en el siguiente bloque del programa, si les parece bien. En unos minutos más estamos de vuelta aquí en Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en el Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre los límites de la libertad de expresión frente al ejercicio de la abogacía, ¿no? En este caso, recapitulando un poquito, se trata de un abogado al que le toca que se publique una nota respecto de su trabajo como profesionista, y dice que hay un daño moral por parte de esta nota periodística. Y bueno, ya un poquito al final del primer bloque, Humberto, tú mencionaste cosas muy interesantes, por ejemplo, de que no solo está la libertad de expresión, sino también el derecho al acceso a la información y cómo van de la mano, que como en algún momento ya lo mencionaba alguno de ustedes en el bloque pasado, que pues al final el saber si había estos 12 abogados, podría decirse, chance, poniéndole un poquito de crema a los tacos, coludidos en cómo se resolvían estos asuntos en materia laboral, pues era del interés general de la gente en Chihuahua, porque pues se veía que había pues algo turbio de por medio, ¿no? Y bueno, al final creo que está interesante, pues también me gustaría preguntarles sobre qué pasa con estos casos o cuál es la diferencia entre este caso que estamos platicando con algo más práctico como Juan Collado. No sé si les suena el nombre de esa persona. Ahí también se trata de un abogado y no sé si ustedes saben, pero los medios están llenos de noticias con su nombre. Entonces, Minelli, ¿ahí cuál es la diferencia respecto de este caso en específico y cómo lo puedes relacionar? Bueno, yo la relación que encuentro es que las dos personas implicadas son abogados y la diferencia que encuentro es que definitivamente el caso de Juan Collado es de interés público y es de gran interés público porque, bueno, Juan Collado también se desempeñó como abogado de un servidor público, ¿no? Y también, o sea, recuerdo que también ya se le negó un amparo al abogado de Juan Collado para poder, que solicitó para poder resguardar su información de sus cuentas bancarias. Y también justo creo que son como que estos límites y alcances de la libertad de expresión.
y límites y alcances del acceso a la información de igual manera. Si es información de interés público, si es información que es importante para la seguridad nacional, también como está limitado, si no mal recuerdo, en el artículo 6º constitucional, que es o sea, sí, el acceso a la información está garantizado y debe de ser garantizado por el Estado, pero también hay un momento en el que el Estado tiene que intervenir para poder acceder a una información que resulte en temas de seguridad nacional. Por lo tanto, el caso de Juan Collado es un caso de relevancia pública que tiene que ver sin duda con la seguridad nacional y que sus límites están muy bien establecidos en el artículo 6º. En esta interdependencia de los derechos entre libertad de expresión y acceso a la información, podemos ver también la interdependencia de los límites al acceso de estos dos derechos y cómo el Estado, por un lado, tiene que garantizar la libertad de expresión y tiene que garantizar el acceso a la información al público en general y a las autoridades para poder resolver casos de relevancia nacional y de relevancia para la seguridad nacional en general. Y por otro lado, también vemos cómo es necesario que la población pueda acceder a la información y que también la población en su momento pueda tener el derecho también de la privacidad. O sea, creo que es un análisis muy completo el que hace la Corte y es un análisis que se puede extender muchísimo porque la libertad de expresión nos da para muchísimos más derechos que están conectados con ella, como libertad de expresión, vida privada, te digo, los límites también en el caso de que implique seguridad nacional. Y en este caso, pues yo creo que las diferencias son esas, el interés público, la seguridad nacional y el acceso a la información en el caso de Juan Collado. Claro, o sea, al tratarse de Juan Collado, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y que se le está culpando por, bueno, por lavado de dinero y asociación ilícita, pues sin duda es de interés público y por ahí es que vemos que la libertad de expresión de los periódicos pues van de la mano con esta... pues con este tema tan trascendental para pues los tiempos actuales en los que el combate a la corrupción pues es un pilar muy importante, ¿no?, en el debate mexicano. Y bueno, hablando también de estos límites a la libertad de expresión, se me ocurren algunos ejemplos. Humberto ya había mencionado uno, que va de la mano con el caso de Donald Trump, que podría ser un poquito como el discurso de odio, ¿no? Jesús, ¿qué es el discurso de odio y cómo lo ves relacionado con el caso de Donald Trump y por qué debe de restringirse la libertad de expresión en estos casos? Bueno, para dar una explicación muy breve del discurso de odio, bueno, es esta expresión, la expresión de las ideas por tal vez pensamientos propios de una persona que tiene cierto resentimiento para cierto grupo, de cierto grupo social. Y lo quiere replicar ante la gente de la comunidad que comparte para que esta información que él comparte o expresar se sienta respaldada por su miembro de la comunidad, pero esté provocando una serie de acciones de rechazo hacia ese grupo. Entonces, yo creo que es más el divulgar el rechazo que uno tiene hacia ese tipo de grupo, pero que realmente al hacerlo al público, pues tienes consecuencias sociales, ya que puedes provocar que las demás personas comiencen a replicar ese mensaje y se empieza a volver una cadena que realmente después se vuelve un problema social. Esa es la problemática. Y con el caso de Donald Trump, pues él en su inicio fue porque él iba perdiendo la elección. Él iba perdiendo la elección y entonces él en un arrebato, como luego no pasa aquí en México con los políticos, pues comienza a tirar, se manda la tiradera hacia los candidatos y las personas que estaban votando por el otro candidato, ¿no? Entonces, al hacer esto, él como figura, porque él podría ser que una persona como nosotros, pues, dan su mensaje y Twitter y Facebook no se vayan tan rápido contra nosotros, a bloquearnos todas las cuentas rápido, pero él ya era una figura de autoridad.
que el alcance que tiene, no solo por la popularidad que tuviera en Twitter, redes sociales, es que él, al fingir una figura de autoridad como jefe de Estado, no debe de pues, tener ese tipo de comportamiento, además de que a ese grado de autoridad, esas acciones que él pueda tener, sus seguidores, la gente que pudiera compartir pensamientos con él, pudiera provocar un desastre social mucho mayor del que estaba provocando desde un inicio. Entonces yo creo que la relación con el asunto de aquí, pues en este caso de la corte no hubo ese mensaje de odio, pero se puede dar en muchos otros casos. Sí, creo que rectificando un poquito lo que dije hace rato, creo que no, en el caso de Donald Trump no era un discurso de odio per se, porque no estaba dirigido en contra de una creencia religiosa, cultural, sexual o una etnia, ¿no? Era un poquito más como de preferencia política y como dices, ¿no? O sea, como bien decías, el alcance que tenía su voz en estos mensajes y cómo estaba llamando casi a que la gente se levantara, ¿no? O sea, incluso el tomar el Capitolio y cómo lo hicieron por medio del uso de la fuerza, ¿no? Que ya se vuelve un tema de seguridad nacional y como bien decía Humberto, ¿no? O sea, al final resulta preocupante que sean empresas quienes le hayan restringido la libertad de expresión y no haya sido un tribunal, ¿no? O sea, una institución como en este caso sería la Suprema Corte. Y bueno, o sea, creo que se me vienen a la cabeza miles de ejemplos, pero pues también lo que acaba de pasar el fin de semana pasado en las elecciones intermedias aquí en México, y cómo hubo algunos influencers que por medio de las redes sociales dentro de esta veda electoral invitaron a la gente a que votara por un partido político en específico, ¿no? Elizabeth, ¿tú cómo ves ese ejemplo? ¿Cómo se relaciona con lo que estamos discutiendo hoy? Y si tú crees que si se debió de haber restringido la libertad de expresión de esas personas, si se restringió o no. Cuéntanos, ¿tú cómo ves este tema? Definitivamente este tema tiene muchísima trascendencia dentro de lo que estamos hablando, porque precisamos de la libertad de expresión. Anteriormente la libertad de expresión prácticamente estaba en la simple oralidad de lo que nosotros transmitíamos hacia otros. Y ahora tenemos plataformas, ya no solo son periódicos como el periódico del El Heraldo de Chihuahua, que precisamente está relacionado con la sentencia que estamos conversando ahora mismo. Ahora tenemos plataformas como es Twitter, Instagram, Facebook, donde nosotros podemos realizar la preposición de nuestras opiniones y precisamente llevar a cabo nuestra libertad de expresión. Sin embargo, en este punto creo que muchísimas veces las personas no se dan cuenta cuando están realizando su libertad de expresión, el derecho a opinar correctamente, a cuando, por ejemplo, un influencer tiene literalmente una influencia muy importante dentro del campo nacional, específicamente porque están en el ojo público, son figuras públicas a las que nosotros vamos y vemos, no sé, es que compró tal cosa y bla, bla, bla. A través de esto se realizan literalmente la publicidad, ¿no? Y en este caso, esta vez, muchísimos influencers a través de una supuesta charla casual realizaron un proselitismo hacia el Partido Verde Ecologista. Entonces, realmente en este punto te das cuenta de que quieras o no, las redes sociales son una plataforma para expresar tus opiniones, explayar tu libertad de expresión y sin embargo no hay un punto donde se regule realmente. Realmente este fin de semana en algún sentido fue muy importante para darnos cuenta de cómo se acciona la libertad de expresión a través de figuras públicas. Si bien es cierto, ahora mismo estamos hablando de personas privadas con proyección pública, estas personas definitivamente tienen un método para realizar publicidad y para vender cosas. Entonces,
es aquí donde analizamos, ¿realmente estaban expresando que querían votar por tal partido porque les parecía bien la propuesta o definitivamente nos estaban vendiendo una propuesta? Sí, sin duda, como bien dices, las redes sociales vienen a ampliar las formas en las que se puede ejercer la libertad de expresión, no solo a través de los clásicos medios de comunicación, ¿no? Eh, y, y, bueno, Humberto, creo que dentro de la comunicación política, este caso viene mucho a relucir con lo que tú te dedicas. ¿Qué opinas de lo que pasó el fin de semana y cómo, pues cómo lo ves relacionado con el caso que estamos platicando hoy y por qué es importante y de relevancia social? Bueno, me han parecido muy interesantes todas las participaciones de los compañeros en este análisis, precisamente porque decía Minelli que los derechos que implican alrededor de la libertad de expresión, pues no son uno ni dos. Tenemos el acceso a la información pública y también la transparencia de los gobiernos, que también es un derecho, pues, y que es una responsabilidad de los gobiernos para que exista la gobernabilidad y para la ciudadanía en general. En este caso, por ejemplo, el de Collado, pues realmente implicaba eso, que el ejercicio de la transparencia pues fuera total y real para que justamente pues los ciudadanos nos enteráramos de qué es lo que está pasando o cómo se está aplicando el recurso público. Y creo que eso va para todo el gobierno en general, desde un municipio hasta el presidente de la República, ¿no? En este caso, por eso es que Collado es importante y él sí era una figura al escrutinio público porque es abogado o era abogado del presidente de la República, así como de muchos otros actores políticos que son figuras públicas y que ejercían el presupuesto público, que sí es de interés para toda la ciudadanía y por lo tanto él también se ponía en esta posición de ser una figura pública en el ejercicio de su profesión. Lo que me pareció también muy importante fue lo que dijo Elizabeth en cuanto a los influencers y también aunado a lo que dijo Jesús acerca de Donald Trump en ese caso, en el caso de Estados Unidos, en el caso de el 5 de junio, cuando todos los influencers o algunos influencers llamaron o incitaron al voto hacia cierto partido político, pues ahí me parece súper interesante y un tema pues para debatir o analizar cómo se regula este derecho a la información y este derecho a la libertad de expresión y esta transparencia, porque siento que están aunados los tres directamente en cuanto a las prerrogativas que da el PRI para los partidos políticos, pues ahí se tuvieron que haber utilizado para pagar a los influencers. Entonces ahí no hay una transparencia como tal, o sea, de decir en qué se está utilizando el dinero público que es de todos, que se les da a los partidos políticos en forma de prerrogativa. Entonces, ¿ahí quién regula eso? Igual el INE, hasta donde yo tengo entendido, pues tampoco tiene un método de regulación como tal para ver en qué o ejercer la transparencia pública de cómo se utilizan estas prerrogativas, al menos en campaña. Esta fue una campaña totalmente atípica porque estamos en una pandemia mundial en donde no se podían ejercer eventos masivos y toman gran relevancia las redes sociales, porque no todos tienen el acceso a poder salir en televisión. Y entonces las redes sociales toman este papel protagónico y entonces ahí cómo se regula todo el gasto público de las prerrogativas. Incluso derivado de lo que pasó con Donald Trump, las políticas de privacidad cambiaron para Facebook. Cuando tú como persona pública o partido político, figura pública o político, querías pagar publicidad en Facebook, ahora las políticas cambiaron totalmente, tenías que hacer un descargo de responsabilidad como empresa o como persona pública
y vincularlo a una cuenta de publicidad en donde dijeras que pues vas a publicar acerca de temas políticos o de interés social público. Entonces, cuando pagabas esta publicidad, ya aparecía en el anuncio, publicidad pagada por, en este caso, por ejemplo, pudiera ser Juan Collado, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a publicar acerca de temas políticos. Pero esto cambió hasta que Donald Trump fue censurado. Entonces vemos cómo pues el ejercicio de la libertad de expresión, los derechos humanos, y todo esto va cambiando conforme a las circunstancias, ¿no? Y al ser una ciencia social, como lo es la comunicación, también como lo es el derecho, pues no existen leyes como tal, ¿no? Sino que se van reformando, se van regulando y cambiando conforme va creciendo y va cambiando la sociedad. Hace 20 años no necesitábamos una regulación de redes sociales, porque no existían las redes sociales. Ahora sí es importante, pero hay que ver hacia dónde va ese camino, porque justamente quienes tienen que poner los límites de qué es un discurso de odio, cuándo se incita o cuándo se está apelando a la seguridad nacional, pues tendrían que ser los organismos descentralizados, en este caso en México la Suprema Corte, en el de Estados Unidos, o un organismo más allá, no una empresa privada la que tome la decisión, porque en el caso de Donald Trump fue un técnico el que dijo, voy a censurar a Donald Trump y sus 80 millones de seguidores, que se supone que era el hombre más poderoso del mundo. Entonces, ¿quién es el más poderoso del mundo? ¿Mark Zuckerberg, el dueño de Twitter, o Donald Trump, no? Muchas gracias, Humberto. Creo que esta reflexión nos dan ganas de seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo de este segundo bloque. Yo, por mientras, me quedo con esta idea de cómo la realidad empieza a superar el derecho y entonces cómo se tiene que ir transformando a la par, ¿no? Pues a los que nos están viendo, no se despeguen, que en unos minutos más regresamos aquí a El Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre el ADR 6467, diagonal 2018, sobre el ejercicio de la libertad de expresión, en el caso en específico del ejercicio de la profesión de los abogados, ¿no? Y bueno, a raíz de este caso, ya estábamos platicando sobre cómo las redes sociales se han vuelto una plataforma para que las personas expresen su libertad, pues el derecho a la libertad de expresión. Y bueno, creo que Humberto, antes del corte nos platicabas pues sí, de cómo las redes sociales están teniendo, como es en el caso de Donald Trump, o podría ser de los influencers de este fin pasado, pues nos han demostrado el poder que tienen, ¿no? Y bueno, Jesús, me encantaría saber cuál es tu opinión sobre estos casos y bueno, cómo los ves relacionados con los temas que estamos platicando. Bueno, es sobre todo lo que platicaba el compañero Humberto, pues en relación de que en el caso de Donald Trump, las propias empresas, no el Estado, censuró a un presidente que todavía, hasta el hombre más poderoso del mundo, que pues al final de cuentas ya vemos que no era tan poderoso, pues en el caso de los influencers en México, con esta situación del Partido Verde, para que decir las cosas por su nombre, pues realmente aquí lo que comentaba el compañero es que no había una regulación sobre estas acciones de los influencers durante un tiempo de veda electoral. Entonces, yo aquí lo que puedo decir es que, pues sí, todavía los derechos políticos electorales no regulan esa situación de las redes sociales, más porque es algo muy nuevo. A pesar de que ya estamos ya rato trabajando con redes sociales, nunca se había esperado hacer campañas a través de estos medios de comunicación y sobre todo establecer como una estrategia a personas que son, te podría decir, en un entonces son ciudadanos que por medio de sus redes sociales pueden difundir a lo que ellos consideren como ideas o pensamientos libres, porque aquí no podemos negar que puede haber ahí una censura de esa parte, porque yo estoy como ciudadano a través de mis redes sociales difundiendo un pensamiento, algún meme, algún video o algo así, e incluso, aunque sea veda electoral,
como no está regulado que cualquier ciudadano, porque la ley regula a los entes de partidos políticos, o sea, la gente que opera dentro de ese proceso electoral que realice este tipo de actos, pero yo como son ciudadanos, yo sí puedo ir entre mi Facebook y decirle, ¿sabes qué? Vecinos, amigos, voten por este partido porque yo creo esto. En tiempo de veda electoral, ¿por qué? Porque no está regulado el que yo no pueda hacerlo. Y ya lo pensamos de que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, realmente sí fue una buena jugada por parte de este partido político, porque pues es algo que aunque, entre comillas, ya no se podría hacer, pero yo como le puedo prohibir a un ciudadano, porque ellos son ciudadanos a final de cuentas, de que vengan y expresen algo. Entonces, yo creo que aquí es una situación que los legisladores se deberían de plantear el regular, realmente tener una amplitud del el alcance de las redes sociales durante los partidos políticos, durante las campañas electorales y el accionar de los partidos políticos, porque, por ejemplo, aquí en este lugar con pandemia, lo que se hubiera haber utilizado es menos aglomeraciones y más redes sociales. Las campañas electorales 2.0, que eran alternativas aparentemente para esta elección, pero que los partidos políticos no utilizaron. Y ahora tenemos el problema de semáforos epidemiológicos tan altos. Entonces, sí, claro. Creo que me encantaría saber, retomando un poquito lo que acabas de decir, Jesús, Minelli, ¿qué opinas sobre esta línea entre que sí, o sea, si lo que estaban haciendo los influencers está prohibido o no respecto de cualquier otra persona? O sea, si se puede hacer una distinción entre una persona que es influencer y yo, hija de vecina, o bueno, Jesús, que dice, ¿saben qué? Voten hoy por el Partido Verde. Ahí dónde está la diferencia? ¿Tú cómo lo ves? Yo considero que la diferencia clave es el hecho de que son personas públicas, o sea, de que los influencers sí se dedican a crear contenido para masas, o sea, es gente que mueve a muchas personas y además que se les paga por hacer este contenido. Entonces, la opinión que emiten no es una opinión personal, es una opinión con un fin de mover a gente para que puedan pensar como ellos quieren que piensen y también que se utilizaron recursos públicos para hacer este tipo de cosas y que sin duda también, o sea, tiene que llevar a cabo una sanción, porque también estaban en época de veda electoral. También yo creo que justo este es el siguiente paso para el derecho, ¿no? O sea, como justo lo mencionó Humberto, el derecho siempre va evolucionando, la sociedad siempre va evolucionando y el derecho también lo tiene que hacer así. Entonces yo creo que un paso súper importante para el derecho es este paso de libertad de expresión dentro de las redes sociales, distinguir claramente qué personas y qué profesiones, si son personas públicas, si son personas con proyección pública. En este caso, hicieron el análisis muy minucioso privadas, pero en el caso de los influencers sí considero que pues sí, definitivamente tiene que haber algo establecido que establezcan que definitivamente son personas públicas y que no pueden emitir opiniones simplemente como tan abiertas como cualquier otra persona privada, porque esas opiniones tienen un interés directo dentro de la sociedad. Gracias, Minelli. Elizabeth, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de este punto y cómo lo relacionas con todo lo que hemos platicado a lo largo del programa? Tal como se había mencionado anteriormente, la libertad de expresión tiene muchísimos matices y está íntimamente relacionado con el derecho a la información. Sin embargo, en el punto precisamente de los influencers y la jornada electoral pasada, nos tenemos a pensar por un segundo en que son figuras públicas y estas figuras públicas tienen una responsabilidad para con la colectividad porque desempeñan literalmente un cargo público, que quizá no sean literalmente funcionarios públicos como tal, pero que tienen un impacto sobre nuestra sociedad y sobre nuestras comunidades. Entonces, definitivamente es un poco gracioso, ¿no? En algún punto retomar el comentario de Jesús, ¿no? De que aquello que no está estrictamente prohibido se entiende como permitido,
pero también encontramos estas bases, ¿no? De que realmente una figura pública tiene muchísima responsabilidad y claro, todos somos iguales, pero existe una responsabilidad y un consenso un poco estricto sobre las figuras públicas porque su libertad de expresión permite una toma de decisiones a base de sus comentarios y opiniones personales. Entonces, realmente, desde su punto como figuras públicas del medio artístico e influencers, tienen muchísimo auge sobre otros. Y aquí es donde por un segundo volvemos. Este tipo de profesiones tienen un impacto social importantísimo y también profesiones como la abogacía, la arquitectura, medicina, tienen un auge, pero no se dirige directamente a una proyección pública, a ser una figura pública como tal. Entonces creo que es un tema muy importante y que de verdad no terminaríamos de discutirlo el día de hoy. Muchas gracias, Elizabeth. Creo que, bueno, estoy de acuerdo contigo. O sea, me encanta que el programa se esté terminando así, pasar del caso de la Suprema Corte en el que habla de los abogados y ahora estamos hablando de los influencers. Creo que, pues bueno, y más siendo un caso tan reciente, ¿no? Humberto, ¿cuáles son tus conclusiones del programa brevemente? Pues que justamente está muy relacionado a la libertad de expresión, pues el ejercicio de nuestra profesión y también la responsabilidad social dentro de ese ejercicio. Justamente lo que decía Minelli, sí diferenciar entre una persona privada con proyección pública en el ejercicio de tu profesión, como es el caso de los abogados, de los médicos, incluso de los comunicólogos, ¿no? Y el ejercicio de esa libertad de expresión siendo una figura pública o teniendo una repercusión y un impacto en la sociedad como tal, ¿no? Entonces, creo que es importante y hacia eso se tendría que dirigir la evolución del derecho y del acceso a estos derechos humanos sobre la regulación de cómo se va a ejercer nuestra libertad de expresión, hasta dónde es una libertad de expresión y hasta dónde entraríamos en los límites de la responsabilidad social hacia nuestra comunidad y a la regulación. Yo creo que esa es mi reflexión en cómo se regularía esta libertad de expresión, que sí, que no, y aunado a la transparencia, el ejercicio del derecho a la información, pues es mi reflexión de este programa y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Humberto. Jesús, ¿y tus conclusiones nos las podrías compartir, por favor? Sí, claro. De hecho, bueno, como lo habíamos abordando desde el tema del abogado con proyección pública, que fue el tema detonante de toda esta plática, y sobre los influencers, que también derivó de que pues, son personas, son ciudadanos, o que no ejercen una acción de poder, pero son personas con proyección pública privadas. Entonces, podemos aquí decir que pues los abogados, por el puro hecho de ser abogados, no tenemos una proyección pública, no podemos ser considerados figuras públicas, solamente si nuestro actuar dentro de la profesión tiene cierta incidencia en la sociedad, ya sea que seamos, aparte de abogados, activistas políticos, activistas sociales, o que derivado de un asunto, esa gestión judicial tenga una relevancia importante dentro de nuestra sociedad y tenga efectos a futuro, sí podríamos ser considerados los abogados con ese, pero que nos aborden a nosotros como tal, como figuras públicas, no. Eso podría ser para los comunicólogos que se estuvieran dentro del medio de los medios para poder acceder a ellos, así como los abogados. Y ahora también, dando conclusión, de que el derecho a acceder a la información es un derecho fundamental y un derecho humano que todos tenemos. Y el caso al que nos dé de la Suprema Corte que resolvió este amparo es de que si bien la información que se manejó sí era de interés público. ¿Por qué? Porque provenía por parte del accionar de una institución como era la Junta Local de ese estado. Pero el accionar de los abogados era de interés privado y por lo tanto de esa parte no tendría el interés de relevancia y que además el que la opinión, la información
de los medios de comunicación sobre un asunto privado pudiera más adelante traer consecuencias muy serias para el ejercicio de la abogacía referente a lo que conocemos el secreto profesional. Entonces, yo creo que eso es algo que tal vez tenemos que tomar muy en cuenta, de que no todos los asuntos, por ser hecho de abogados, tenemos que brindar esta información. Todo esto para garantizar realmente un buen acceso a la justicia y sobre todo una gestión eficaz del ejercicio de nuestra profesión como abogados. Creo que al final el pensar en pues la libertad de expresión para quienes son figuras públicas como los influencers no es lo mismo como el caso del que platicamos hoy, ¿no? Como los abogados, y que solo tratándose de asuntos de relevancia social, pues bueno, entonces ahí sí la libertad de expresión pues permea más que pues el derecho pues del honor o de la vida privada, ¿no? De las personas. O sea, creo que ahí es donde más o menos encontramos una línea. Y bueno, o sea, yo me quedo muy contenta con el programa de hoy. Me encantó que hayamos podido platicar de tantos temas, pues actuales e importantes en la sociedad, y cómo también hacer un poco de conciencia de dónde está la línea de nuestra libertad de expresión, del acceso a la información y el derecho al honor y el derecho a la vida privada, ¿no? Les agradezco a los 4 por su participación. De verdad, muchas gracias. También muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo esta noche. Mi nombre es Regina Sánchez Azo y esto fue El Derecho a Disentir.